Buenas noches, jóvenes. Espero que se encuentren bien. En este momento vamos a trabajar con el tema para visitadores a médico de las objeciones en la visita médica y también vamos a hablar de la técnica del maletín. Ya hemos hablado del maletín, pero vamos a hablar de su significado y como técnica, cómo nosotros como visitadores a médico podemos utilizarlo en el día a día de manera efectiva. El maletín es un elemento elegante y sutil para el usuario. El visitador a médico, al llegar a una clínica u hospital, tendrá derecho a visitar antes que a otros visitadores que lleguen después de él a un solo médico que señalará mediante la colocación del maletín próximo a la puerta del consultorio. Esa es una de las técnicas que utilizan la mayoría de los visitadores a médico que colocan el maletín se encarga de hacer el turno, si usted tiene que moverse para cualquier lado, el maletín lo deja al lado de la puerta del consultorio o al lado de la secretaria y al momento de llegar otro visitador a médico coloca el siguiente maletín y así su turno no se pierde, como una constancia para usted poder guardar su turno. Ya la técnica del maletín la trabajamos y trabajamos también lo que son eh, los elementos que van dentro del maletín. Ya esa práctica la corregimos y está todo correctamente. Y ya de manera inmediata vamos a darle inicio al tema que es bastante importante y es las objeciones en la visita médica. Antes de hablar de objeciones, de la técnica de las objeciones, vamos a ver qué son las objeciones en la visita médica. Una objeción es cualquier duda o silencio del médico que retrase el cierre de un acuerdo. Tanto en la visita médica como en la vida cotidiana nos encontramos con objeciones y tenemos que afrontar factores muy humanos. La necesidad que tiene la gente de ser escuchada, la necesidad que tiene la persona también de ser reconocida por sus opiniones, temores, dudas o equivocaciones. Esto exige delicadeza por nuestra parte, exige también tiempo para detenerse a reflexionar y también exige la decisión para hacer las cosas de una manera nueva. Si en la visita médica no eliminamos las objeciones, estas perduran como humo en la mente de nuestros médicos. Tenemos que eliminarla como se elimina el humo de una habitación. Imagine un enorme ventilador que expulsa el humo por una ventana abierta. Eso es lo que haces en el proceso de la eliminación de las objeciones. Mucho cuidado con las objeciones. Tenemos varios tipos de objeciones y lo vamos a ver ahora, pero tenemos que manejar cada objeción de acuerdo al tipo de objeción que sea y siempre van a existir objeciones. Lo que nosotros sí tenemos que estar es preparado para cuando esas objeciones lleguen, poder trabajar y poder evadirla o poder derribarla y continuar con la negociación. En conclusión, podemos decir que las objeciones son razonamiento o concepto contrario a algo. Podemos considerarla también como la oposición momentánea al momento de la venta y también no tiene por qué ser negativa la objeción. La objeción también le ayuda a decidirse porque puede tener mala información o por no haber comprendido. La podemos considerar también la objeción como una excusa que se pone para no comprar. En sí, una objeción la podemos inmediatamente reflejar como una queja, como algo negativo, como algo que va en contra. Vamos a ver otros conceptos más de las objeciones. Aquí las objeciones son aquellas barreras, también obstáculos que interpone el cliente para evitar la negociación. También son contraargumentaciones que nos hace el comprador y a veces son simplemente excusa para no comprar y otras veces estas realmente están fundamentadas. Las objeciones de los clientes son una razón para no comprar que nace de la falta de conocimiento por parte del cliente y también se basa en una información insuficiente. Y por último, podemos decir que las objeciones en las ventas son las razones
que esgrime el cliente para no adquirir un determinado producto o servicio. ¿Por qué ponen objeciones los clientes? ¿Cuáles son las razones por las que los clientes ponen objeciones? Las objeciones en venta son indicadores de dirección. Te están diciendo constantemente lo que el cliente desea realmente comprar. Lo primero que tienes que pensar es que al cliente no le interesa el producto en sí, sino lo que éste puede hacer por él. Una de las objeciones principales en los clientes pueden estar divididas en dos razones: falta de información y también el desinterés. Cuando a la persona no le interesa el producto, puede ser por una de estas dos variables: falta de información o desinterés. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los tipos de objeciones más comunes que podemos encontrar en el mercado y en específico en las visitas médicas. Tenemos el primer tipo de objeción y es las objeciones negativas. La más común, es verdad, la más frecuente, la más conocida. eh, Mayormente cuando hablamos de objeción nos enfocamos en que siempre son negativas. Primer tipo de objeción, objeciones negativas. Una de, de los principales tipos de objeciones de venta que pueden existir frecuentemente en un cliente son aquellas objeciones negativas. Pero por esto no tienes que preocuparte, ya que te explicaremos cómo y por qué esto sucede y cómo trabajar esa objeción. Generalmente, este tipo de objeciones suelen estar por medio de autodefensa o simplemente aparece cuando la persona tiene la necesidad de siempre llevar la contraria. Tenemos otro tipo de objeciones y son objeciones positivas. Aunque usted no lo crea, también existen objeciones positivas. Las objeciones positivas son totalmente reales. Solo en algunos casos de ventas positivos pueden ser en forma de preguntas y suelen demostrar que el comprador tiene un cierto interés en el producto que está promocionando. Podemos estar promocionando un producto, el cliente tiene un interés, pero aún así tiene una objeción y es positiva, una objeción que no es negativa, sino que favorece al producto. Nos sirve a nosotros como retroalimentación y también para la empresa. Tenemos otro tipo de objeción y son las objeciones evasivas. También son objeciones comunes. Son aquellas que normalmente en este tipo de objeciones de venta se dan cuando el cliente quiere tener quiere tener un para huir de las decisiones o seguramente de la responsabilidad que tiene que elegir muy bien el producto. Evasivas cuando queremos evadir el tema, evadir el producto. Entonces, con estas objeciones también tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos otro tipo de objeciones y son los perjuicios de algunas personas. Los perjuicios también entran en lo que son las objeciones de venta, ya que esto es generalmente ideas o juicios anticipados que el cliente puede tener hacia tu empresa y también hacia el producto con el cual estás trabajando y estás promocionando. No tiene que preocuparte, ya que esto se da generalmente cuando el cliente ya anteriormente ha tenido malas experiencias y piensa que le va a suceder lo mismo contigo. Por lo tanto, tienes que saber cómo llevarlo y también al mismo tiempo seducirlo y tratar de que el cliente, tú puedas cerrar la negociación de manera efectiva. No importa que el cliente tenga los perjuicios, tenemos que sacarlo de esos perjuicios y llevarlo a la realidad. Otra objeción que tenemos son las excusas. En ninguna parte se puede escapar las excusas o los pretextos. Estas ocultan las verdaderas objeciones que pueden tener un cliente y también puede ser un síntoma de la falta de interés que pueda tener el cliente hacia el producto. Siempre tienes que averiguar
si el cliente tiene algún motivo para mentir, eso sí, siempre lo tienes que hacer de manera persuasiva, que el cliente no se entere, pero el motivo más frecuente que puede tener un cliente es por falta de capital. Las excusas siempre van a existir. Hay personas que dicen, que ahora no tengo el dinero o no me interesa, pero siempre hay excusa y las excusas no son buenas para nosotros poder cerrar una negociación. Ya en conclusión, vamos a ver aquí de manera esquematizada las objeciones más comunes, pero ya enfocadas en las visitas médicas. Tenemos precio, las objeciones de precio mayormente siempre son comunes, las objeciones evasivas, los pretextos, los malentendidos, las dudas, los perjuicios y también la desventaja real de nuestro fármaco. Esas son las objeciones más comunes que nos pueden presentar los médicos a nosotros, los visitadores a médicos. Y tenemos que estar siempre preparados para cuando un médico presente una de estas objeciones, nosotros estar técnicamente preparados y capacitados para poder enfrentar todas esas objeciones que están ahí. Si el médico me viene a poner una objeción con el precio, yo técnicamente y competitivamente tengo que estar preparado para tener la respuesta correcta para evadir esa objeción en base al precio. Si es una objeción evasiva, de igual forma. Si son duda, perjuicio, pretexto, malentendido, todas esas objeciones, yo tengo que estar preparado y capacitado para responderle al médico con actitud y con profesionalismo sobre esa objeción para que el médico esté en lo correcto y cambie ese escenario negativo a un escenario positivo. Y la última objeción, que es muy importante, es una desventaja real. A veces tenemos una desventaja real en nuestro producto, en nuestro fármaco, pero no podemos presentárselo al médico tampoco. Pero el médico lo conoce. Entonces, la desventaja real del producto, del fármaco, si usted la conoce, tiene que tener esa carta debajo de la manga para cuando el médico le presente a usted la desventaja real del producto, usted pueda trabajar y evadir esa objeción de manera estratégica para que el médico pueda captar su atención y pueda concentrarse en el fármaco sin importar esa desventaja real que ese fármaco tiene. Todos los productos pueden tener un fallo, no, nada es perfecto. O puede ser una retroalimentación también para mejorar eso que está mal, pero sí tenemos que trabajar enfocado estratégicamente en que el médico capte ese fármaco y que nosotros podamos captar la atención del médico para que el médico pueda prescribir nuestro fármaco de manera satisfactoria. Vamos a ver ahora cómo nosotros podemos trabajar las objeciones en la visita médica. Tenemos varias estrategias, varios pasos para manejar las objeciones en la visita médica. ¿Qué es el manejo de las objeciones? El manejo de las objeciones es una etapa del proceso de ventas en donde luego de haber presentado un producto, en este caso un fármaco, a un cliente potencial, a un médico, se hace frente a a las posibles objeciones que éste puede realizar. ¿Qué tenemos que hacer frente a una objeción? Primer paso, determinar. Segundo paso, entender. Tercer caso, verificar. Y por último, el paso número 4, manejar. Una objeción es un obstáculo y cuando el asesor no está preparado para manejarla, lamentablemente ahí llegó todo el proceso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de las objeciones y saber implementar esta estrategia que está aquí, saber determinar cuál es la objeción, determinar cuál es la situación, determinar por qué el médico lo dice, por qué el médico piensa eso, entender cuál es esa objeción, verificarla y por último, manejarla, controlarla, evadirla y hacer todo lo posible para que el médico se salga de ese círculo, salga de ese escenario y podamos trasladarlo al otro escenario
donde nosotros queremos que él esté para que pueda mantener la marca y retener la marca posicionada en su mente al momento de prescribir los fármacos. ¿Cómo actuar ante una objeción en la visita médica? Podemos actuar de diferentes formas, con tranquilidad, escuchar hasta el final. De nada nos sirve a nosotros querer resolver una situación, querer resolver una objeción si no hemos escuchado cuál es la objeción. Entonces, primero tenemos que escuchar. Luego, también podemos comprender a qué se refiere con la objeción. No temer. La objeción no es una ofensa. La objeción, lamentablemente, es parte del proceso. Siempre van a estar, siempre van a existir. No utilizar el contraataque, no discutir con el cliente, no rendirse, no hacer preguntas para aclarar. Una objeción viene siendo una duda, una queja, y a veces viene hasta con preguntas, pero usted no puede hacer otra pregunta encima de otra pregunta. ¿Estamos entendiendo? Corregir contacto, cualquier malentendido, establecer puntos comunes, buscar la alternativa y llegar también a un acuerdo, anotar todas las bondades de un producto o servicio, lo que más le interesa destacar y comunicar. Siempre eso lo hacemos antes de llegar a la entrevista con el médico, para cuando vengan las objeciones, ya usted tiene todo preparado. Detallar las objeciones que se le pueden hacer a un producto o servicio. Esto es también antes de la entrevista con el médico. Yo tengo que imaginarme, wow, yo voy para donde este médico es medio, de esta forma, así, así. Entonces, usted tiene que estar preparado para que en medio de esa objeción usted está preparado. ¿Qué es lo que el médico le va a preguntar? ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es la razón de esa objeción? Y cuando esa objeción llegue, ya usted tenga una idea de cómo evadir esa objeción. Anotar las técnicas o argumentos que se utilizaron para rebatirla. Todo eso también es importante. En las objeciones también tenemos que esperar que las objeciones y no adelantarnos a ella, esperar que llegue, esperar que el médico grite, esperar que el médico hable. No haga que el médico la diga, no haga que el médico hable, deje que el médico, pues, cuando corresponda, mencione las objeciones que tiene, que él siente expresar. No la diga usted por él. Eso es un error fatal. Tenemos también que transformar la queja en argumento. Tenemos también que desviar el tema, aceptar también la objeción al compartir sentimientos del cliente. Y por último, también tenemos que replantear la objeción. Por último, vamos a ver las sugerencias para el manejo de las objeciones. Aspecto personal, muy efectivo tomar en cuenta nuestro aspecto personal. Ser breve en conversaciones. A veces si hablamos mucho, eh, mucho abundar sobre un tema puede traer objeciones. No disculparse por comenzar una conversación de venta. No invadir el espacio personal del cliente, siempre sonreír, no fumar, ser claro y preciso en argumentación, no parecer demasiado inteligente ante el cliente. Sí tenemos que tener la competencia, tener la capacidad, tener el conocimiento, pero nunca parecer más inteligente que el cliente. No utilizar frases hechas, y si citamos una frase de algún autor, citar el autor también. Y por último, tenemos que asegurarnos de que la persona con la que tratamos es la que corresponde. No sé si me entienden en esta última parte, pero cuando trabajamos con personas, imagínense ustedes presentándole el producto a un médico y al rato, después que usted ya terminó de la negociación, el médico le dice, no, espera, que no era conmigo, es con otro médico, yo lo estoy atendiendo, yo lo estoy cubriendo. Eso es tedioso. Entonces siempre procure que usted esté hablando con la persona correcta. Aunque aquí en el escenario médico, en los consultorios, es difícil encontrarse con esa parte, pero se lo comento por si acaso se le presenta y también para otro tipo de escenario que no sea la visita médica.
Hasta aquí ha sido el tema de las objeciones. Es un tema bastante importante y este tema lo culminamos con la práctica que le voy a enviar por el grupo. La práctica consiste en lo siguiente, se la voy a presentar ahora. Le voy a enviar por el grupo esta práctica. Dice aquí objeciones más comunes. Tenemos que establecer una objeción con un medicamento y en esta casilla que está aquí, en esta columna, ponemos las objeciones y luego en la segunda ponemos la técnica para poder evadir esa objeción y por último colocamos por qué yo utilicé esa técnica para evadir esa objeción. Aquí tenemos esto como una pareja. Tenemos cinco objeciones: precio, duda, pretexto, malentendido y evasiva. Y esas cinco objeciones usted las va a combinar con estas cinco técnicas que están aquí. Por ejemplo, si es una objeción del precio, yo la coloco aquí, precio, y en técnica yo tengo que ver cuál de esas que está ahí es la que encaja con el precio. Por ejemplo, yo tengo precio, tengo aquí desviar el tema, transformar la queja en argumento, esperar las objeciones y no adelantarse, aceptar las objeciones y compartir el sentimiento y replantear la objeción. Usted utiliza la que usted quiera, la técnica que usted quiera. Yo, desde mi punto de vista, puedo considerar que para el precio yo puedo replantear la objeción, pero puede ser que otro integrante considere que para evadir el precio, la objeción del precio, puede utilizar la técnica de desviar el tema. No es que una objeción va específica con una técnica, es a decisión de usted, cada quien es diferente. Yo manejo una situación de una forma, pero usted la puede manejar de otra forma. No sé si me doy a entender. Ahora bien, aquí en por qué, si yo tengo por qué explicar por qué yo utilicé replantear la objeción en el precio. Yo utilicé replantear la objeción en el precio porque considero que si replanteo la objeción, le indico que los precios están asequibles, que esto, que el otro, y lo desarrollo. Le voy a enviar esta práctica en Word para que ustedes la puedan llenar en el mismo Word y me la puedan reenviar. También se la pueden enviar en una captura por si acaso la quieren imprimir y llenarla a lapicero, no tengo ningún problema. Se la voy a enviar de las dos formas. Pero lo importante es que realicen esa práctica. Esa práctica es para entregar antes del lunes. No podemos dormirnos con las prácticas porque después se nos acumula todo para última hora. Si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto al proyecto final, este es el momento. Este tema fue corto, pero tiene una práctica que va después del tema. Salió con esto aquí. Cerra la grabación y la sesión. Ya ahí entonces le envío la práctica y a medida que la vayan terminando me la pueden ir enviando.